Bienvenidos a esta segunda unidad del curso Trastorno del Espectro Autista y Familia. En esta unidad vamos a conversar e intentar reflexionar sobre el concepto de familia y cómo eso puede de alguna forma afectar la terapia y cómo es importante que terapeutas y profesores comprendan el tipo de familia, la cultura en la que está esa familia y cuál es el paradigma social que define la familia del caso específico. ¿Por qué? Porque vamos a ver que existen diferentes formas de considerar la familia, existen distintas familias y es súper importante comprender esa estructura. Existen profesionales como psicólogos, psiquiatras, terapeutas, en fin, que pueden de alguna forma intervenir directamente en la dinámica familiar, pero todo lo que los terapeutas y profesores hacemos va a afectar positivo o negativamente a la familia y no solamente el caso. Muchas veces si podemos negociar, si podemos formar, si podemos empoderar a la familia, el pronóstico y el resultado de nuestro trabajo va a ser mucho mejor también. Entonces, en la diapositiva número 2 vemos las definiciones más bien genéricas y tradicionales de familia. Por ejemplo, etimológicamente deriva el término famulus, que significa servo esclavo, y del latín fame, que significa hambre. Porque básicamente la familia comienza a ser comprendida como un conjunto de personas que se alimentaban juntas en una casa con un pater de familia, con un líder que de alguna manera tenía la obligación de alimentar, es decir, era como un grupo de sobrevivencia, ¿no? La familia es un lugar donde se comparten y se gestionan los riesgos sociales de los miembros, lo que en el caso de hijos con trastorno aumenta porque hay un riesgo económico, un riesgo social, hay un exceso de vigilancia a hacer sobre este sujeto que es un poco más débil o que precisa de más ayuda. La familia sería un conjunto de personas entre quienes existe un parentesco con sanguinidad, por legal o que fuere, o sea, todos son parientes sanguíneamente, según el concepto tradicional. Y, por ejemplo, en la década del 60 la familia se definía como el conjunto de individuos que viven alrededor de un mismo hogar. El problema, si vamos a la diapositiva número 3, es que la familia es un elemento activo, no es inmutable. Va a variar con la cultura y los cambios socioeconómicos, es decir, no es lo mismo la familia en cualquiera de nuestros países en el siglo pasado que ahora. No es lo mismo una familia, por ejemplo, indígena que una familia más europea o más de alguna forma occidentalizada. No es lo mismo una familia en Asia que en Europa, no es lo mismo una familia japonesa que hindú, que coreana. Estudios, por ejemplo, de Steven Grinker muestran que la visión del autismo en India, en Corea, en Japón, en Estados Unidos, en España son radicalmente diferentes. Y eso hace que la terapia y la educación sean totalmente diferentes. La familia no puede ser estudiada como una institución inmutable y tradicional, requiere que se reconsidere bajo la dinámica de cada contexto social. Incluso en cada uno de nuestros países hay barrios, hay cultura, hay subcultura en cada ciudad que hacen que la familia de ese caso específico sea diferente y por tanto un mismo método no puede ser utilizado de la misma forma con cualquier familia. Un método súper estructurado como el análisis comportamental o ABA no siempre va a ser igual o no va a tener los mismos efectos en distintas familias. Hay familias que no van a soportar que un niño llore, hay familias que van a considerar poco menos que insultante el hecho que alguien comunica que su hijo tiene alguna deficiencia. Entonces es súper importante entender el paradigma cultural, psicológico, ¿cierto?, que tiene la familia de cada caso en particular. La familia, de acuerdo a Montero Dujol, es un campo clave para la comprensión del funcionamiento de la sociedad y es una cosa que sigue siendo transversal en la mayoría de las concepciones históricas de familia. Es decir, la familia de una forma u otra sigue siendo el núcleo a partir del cual vamos a analizar algún tipo de grupo social o sociedad en general. Si vamos a la diapositiva número 4, vemos que también podemos entender la familia como un espacio, tanto físico, un lugar donde se vive, como una cosa grupal, es un espacio de personas. Ahora, es súper importante entender eso porque conocemos ese espacio, los profesores, los terapeutas, conocemos los ambientes de la casa, conocemos las personas que trabajan con el niño. Yo me acuerdo que unos 15 o 20 años atrás había casos en que nunca vi el abuelo, nunca vi el hermano, nunca vi el papá del niño. Entonces, eso es súper importante entender que tenemos que conocer tanto el espacio físico como humano en el cual cada caso
de alguna forma va a desarrollarse. Entonces, en primera instancia, es un espacio de apoyo a la sobrevivencia y protección integral de los hijos y demás miembros. ¿Eso qué significa? Que los padres, los abuelos estamos por proteger a estos sujetos y protegernos entre nosotros. Y ese es un problema porque a veces se da más atención al caso con autismo, a veces el niño con autismo es solo responsabilidad de la madre y se sobrecarga un sujeto de la familia, otras veces los hermanos fican sin atención, otras veces los abuelos entran en conflicto, por ejemplo, con los padres en relación a la forma en que se tienen que trabajar con ese niño, muchas veces algunos miembros de la familia no aceptan el diagnóstico, en fin. También un espacio en lo extremo de la vida, el nacimiento, la muerte, vivencia de las emociones, los afectos extremos. Entonces, muchas veces los conflictos al interior de una familia, las disfunciones al interior de una familia, se exacerban con la presencia de un cuadro con autismo y complican la posibilidad de hacer un buen trabajo, de poder ser una ayuda terapéutica o educativa a la situación de ese paciente o de ese alumno o alumno, ¿eh? También es un espacio de conflicto y negociación donde los sujetos aprenden a vivir saludablemente en sociedad, se dice. En este momento tenemos una familia en crisis por aspectos económicos y sociales, por el uso de las medias. Muchas veces los hermanos están más en el computador que ayudando al hermano. Muchas veces el niño también es adicto al celular, los padres también. Los padres trabajan y llegan cansados. Entonces, ese espacio de negociación se reduce básicamente a normas que no se cumplen mucho y a poco tiempo juntos. Entonces, muchas veces la terapia, por ejemplo, en nuestro caso, usamos mucho de enseñar a los hermanos a jugar con ese niño autista, a los primos, a los tíos, a los abuelos, para crear este espacio de negociación y de relacionamiento que muchas veces se está perdiendo. Porque también vemos que es un espacio de aporte afectivo, material necesario para el desarrollo de sus componentes. Entonces, los padres tenemos que mantener a nuestros hijos, tenemos que dar cierto soporte económico, pero también emocional, pero los padres trabajamos, estamos cansados, muchas veces se va mucho dinero, es oneroso tener un hijo con trastorno, porque tienes que pagar remedios, escuelas, profesionales, médico especial, por ejemplo, en mi caso, cada vez que mi hijo tenía un problema dental, hasta los 15 años había que internarlo y hacer una anestesia, y eso es carísimo. Entonces, tenemos que entender que la situación muchas veces es complicada y va a estresar a los padres porque además ese espacio de aporte material no siempre se cumple. También es un espacio para la educación informal, para poder absorber valores éticos y humanitarios. Entonces, muchas veces en la terapia tenemos que colocar ese discurso de que los hermanos, los primos, los familiares tienen que participar por un asunto ético. Eso hace de ellos futuros padres, eso va a hacer de ellos futuras personas mucho mejores porque van a aprender a cumplir con esta responsabilidad, escogida o no, de tener que ayudar a esa persona con trastorno. Es parte de la función. Entonces, no vamos a hacer que el hermano cargue con el hermano con autismo, pero tiene que colaborar. Y por otra parte, también tenemos que ayudar a los padres a encontrar una forma en ayudar a esa relación y también ayudar a que cada uno tenga su vida privada y que los padres puedan direccionar tiempo a ese hermano sin autismo, tanto cuanto al hermano con autismo. Entonces, es súper importante entender la familia como un espacio tanto físico como humano, donde ocurren muchas cosas y no estar ciego y solamente centrado en las deficiencias del niño con autismo y en los objetivos que tenemos con el niño con autismo, porque eso tiene en un sentido funcional lo que enseñamos, lo que intentamos pasar por un niño con autismo, una niña con autismo, tiene que ser útil al grupo familiar porque él vive en ese espacio que acabamos de alguna forma de caracterizar, ¿sí? Ahora, en la siguiente diapositiva, la número 5, vemos que la familia puede ser comprendida de varias perspectivas. Primero, biológicamente por estos lazos sanguíneos y que tiene que estar constituida por lo menos por un padre o una madre y los hijos. Pero vemos, por ejemplo, que muchas veces estos hijos están al cuidado de los abuelos. O bueno, en algunos casos a mí me aconteció que están al cuidado de tías. Entonces, es súper complicado porque hay un problema tanto legal, social. Muchas veces las personas no tienen el grado de apego o se sienten sobrecargados o no tienen los recursos materiales para poder afrontar este niño que les llega, que es abandonado, que es derivado de su cuidado, en fin. A nivel sociológico es una institución social, ¿cierto?
y tiene especificados los papeles sociales y los preceptos para el comportamiento de los individuos. Entonces hay culturas donde la labor de cuidado, de crianza, de llevar al niño a la consulta es de la mamá, aun cuando la mamá trabaje. Entonces la mujer queda súper sobrecargada y no da cuenta. Tengo un montón de casos donde las mamás tenemos que apoyar a ellas, tenemos que crear unidades de apoyo, tenemos que crear redes de apoyo porque realmente no dan abasto. Y el papá, bien gracias, o se separa, o hace su vida, o se conforma con el papel de proveedor. La mayoría de los casos que mejor avanzan son cuando el padre y la madre están ampliamente comprometidos trabajando como equipo. Entonces, muchas veces desde este punto de vista, nuestra labor como terapeutas y profesores es intentar ayudar a esa familia a funcionar como un equipo y no con estos roles sociales tan rígidos que vemos sobre todo en América Latina. A nivel antropológico, una familia es un agregado que comparte un universo de símbolos y valores, códigos, normas, relacionados con la socialización del individuo. Entonces aquí volvemos a la importancia de comprender el niño autista, a pesar de esa tragedia que muchas veces en caso de autismo severo y moderado, como una oportunidad de socializar, de aprender, de desarrollar valores éticos. Es decir, así como hablábamos en la primera unidad, intentar rescatar el aspecto positivo que puede ser el desafío de llevar, ¿cierto?, adelante una vida con autismo. A nivel psicológico, cada familia es una unidad emocional, pero compuesta de sujetos donde el funcionamiento de un miembro de forma sistémica va a afectar al conjunto de la familia. La madre está con depresión, o tiene un hermano con déficit de atención, o el hermano se siente abandonado, o hay conflicto entre los padres. Así, cualquier eslabón va a afectar a la familia. Entonces tenemos que entender que ya tenemos un eslabón más débil y más conflictivo, que es el sujeto con autismo, y eso ya afectó a la familia. Entonces, un sujeto con autismo es una familia con autismo, nos guste o no. Y toda familia con autismo estamos sobre estrés, porque psicológicamente ya esta cadena es diferente, viene con alguna afectación. Entonces, el equipo terapéutico, los profesores también tienen que ser un apoyo y no una fuente más de estrés. Desde una perspectiva biológica, ¿cierto? Podemos ver que en la siguiente diapositiva, el número 6, la familia es un hecho biológico que involucra a todos aquellos que descienden unos de otros, de un progenitor común y que tienen lazos de sangre. Ahora, eso es súper importante, obvio, en la anamnesis, porque grande parte de los trastornos de autismo son genéticos o biológicos. Entonces existe siempre una condición entre los padres. Entonces es súper importante de alguna forma también ver que la biología familiar va a resultar en el autismo, pero no de una forma de andarse culpando, porque a veces acontece, no, que en tu familia aconteció, que no es que la familia mía, sino que hablar básicamente que es un hecho biológico que no es responsabilidad de él, que los padres no producen el autismo en términos de una intención y que los errores que los padres podemos cometer van a aumentar el autismo, pero no son la causa necesaria que el niño autista, es una cosa netamente biológica. ¿Sí? En la diapositiva número 7 vemos que desde el punto de vista biológico la familia tiene algún fin, tiene algún objetivo. Primero, de acuerdo a los teóricos, ¿cierto?, es la multiplicación de los individuos de la sociedad. Entonces muchas veces la familia te dice, pero mi hijo se va a casar. Y un niño moderado severo, tú tienes que ver que esta pulsión biológica de reproducción muchas veces hace que los papás y las mamás tengan un foco errado, una creencia distorcida de cuál es la principal finalidad de la vida de su hijo. La familia, por ejemplo, está para generar el goce de las funciones sexuales de los progenitores, pero con niños que hacen berrinche, con niños que tienen trastorno del sueño, con niños que no duermen, muchas veces eso se ve afectado y eso va creando algún problema en el matrimonio que tenemos que de alguna forma contemplar. Muchas veces no vamos a ayudar, no somos terapeutas familiares, pero eso vamos a ver que va a afectar porque muchas veces los padres van a discutir, no van a tener ánimo de trabajar, entonces ¿qué práctica vamos a dar a esa familia? ¿En qué horario vamos a dar esa práctica? En fin. Biológicamente los padres tienen que proporcionar un concepto vivencial del modelo sexual que permita en el futuro hacer identificaciones sexuales claras. Entonces, ¿cuál es el problema? Muchos padres tienen vergüenza, o se sienten desesperados por el comportamiento sexual de los hijos. Entonces, nos guste o no,
todos los profesores y terapeutas, seamos o no terapeutas psicológicos o sexuales, que no es mi caso, digamos, tenemos que de alguna forma tener algún grado de formación y por último orientar a los padres dónde ir, porque sus hijos van a tener un comportamiento sexual diferente y eso va a afectar la noción y la expectativa de los padres. O sea, muchos padres tienen problemas con la autoestimulación, con el autoerotismo o con las conductas sexuales de los hijos. Entonces es una cosa real que afecta a la familia. Y por último, se supone que la familia tiene el objetivo, así, por último, paradigmático dentro de la cultura de perpetuar la especie humana. Entonces, o de perpetuar tu apellido, que es típico, una cosa más machista americana, por ejemplo. Entonces muchos papás están afectados porque su hijo no se va a casar, no va a tener hijos, y eso hace que ellos tengan también una visión bastante limitada de cuál es tu función como padre y cuál es la función de tu familia, ¿sí? Entonces, son cosas que a veces parece que no afectan, pero cuando tú conversas con las personas, cuando escuchas tú el testimonio de padres, tú ves que eso es un peso que les carga, ¿tá? En la diapositiva número 8 vamos a ver un poco el concepto más psicológico de la familia. Es decir, la familia es un conjunto, es un agregado de relaciones integrales. Y yo prefiero adherir a la visión sistémica porque en la práctica tú ves que es un sistema de interrelaciones donde todos se afectan mutuamente de forma dinámica, de forma histórica, con fluctuaciones, en fin. Y es un subsistema social que es parte de otro macrosistema de sociedad. Entonces, todo lo que sucede en la sociedad afecta directa o indirectamente, tanto en lo económico como en lo psicológico, a una familia. Por ejemplo, en una sociedad donde se restringen los derechos educativos, obviamente la inclusión escolar es imposible. Hay un problema, por ejemplo, a nivel de aceptar la diferencia, eso afecta a la persona con autismo. Tenemos una visión de reírnos, por ejemplo, de las personas con deficiencia, eso afecta a la familia también, ¿eh? En fin, entonces todas las relaciones que la familia tiene a nivel intrafamilia o a nivel externo son consideradas como un efecto fundamental en el proceso de desarrollo de la personalidad del sujeto. Entonces, además, si tenemos una persona con autismo que es considerada como deficiente, pobrecito, en fin, claro, las personas no entienden que él se va a desarrollar y va a tener su personalidad. Mi hijo en este momento tiene 18 años y él no quiere salir. Yo no voy a salir con él porque tiene 18 años. Pero es que él tiene autismo. Sí, pero él tiene 18 años, él se está comunicando, está mostrando que él quiere, está mostrando que no quiere. A mí me gusta, no, me complica, sí, pero él tiene un desarrollo de su personalidad y yo espero que mi hijo, por muy severo que él sea, espero poder tener la sabiduría por una parte y la energía para poder respetar sus decisiones en la medida que eso tenga alguna funcionalidad para la familia también. Entonces, si él se quiere quedar en casa y no quiere salir conmigo a caminar y no está molestando, perfecto. No está haciendo un berrinche, perfecto. Entonces, es súper importante entender y que la familia entienda que ese sujeto crece, que desarrolla su propia personalidad dentro de su trastorno. Entonces, es complejo porque psicológicamente tú eres parte de un grupo, entonces tenemos que también hacer una terapia y una educación que permita a ese sujeto ser parte de ese grupo familiar y aportar a ese grupo familiar, ¿sí? La diapositiva número 9, entonces, desde el punto de vista psicológico, la familia tiene funciones. Primero, proporcionar a cada uno de los miembros seguridad afectiva. Cuando tú tienes un hijo con trastorno, tu propia seguridad afectiva está de alguna forma comprometida. Entonces tú como padre o como mamá tienes esa dificultad de alguna forma nutrir al resto. Entonces es importante el apoyo de todo este grupo terapéutico. Tienes que preparar a tus integrantes para el desarrollo del proceso adaptativo. Entonces, si tú no te adaptas como padre y como madre a este hijo diferente, ¿cómo va a pedir a ese hijo, cómo va a pedir a sus hermanos o hermanas que se adapten? Entonces, también precisamos los padres ayuda en ese sentido. Crear hábitos cotidianos en el manejo comportamental de la responsabilidad. Entonces, es súper importante insistir a las familias que, aun cuando tu hijo tiene un trastorno, él se tiene que comportar, él tiene que seguir rutina, él tiene que seguir reglas. ¿Por qué? Porque aún siendo especial, no es especial, es parte de una comunidad. Y la comunidad no va a aceptar siempre que él se comporte como él quiere. Entonces, y es un hecho. Tú puedes estar de acuerdo o no, pero es un hecho que el mundo no se adapta a ti. Tú te tienes que adaptar al mundo también. Por otra parte, la idea es también que la familia tiene que manejar un poco las crisis, la angustia y las emociones de frustración a través del autocontrol. Esa sería la función ideal. El problema es que todos somos seres humanos,
todos tenemos problemas, todos pasamos por fases de depresión, de ansiedad, de angustia. Entonces, todos precisamos apoyo. Entonces, siempre es importante hacer entender a los padres que en algún momento les van a precisar apoyo psicológico para poder llevar adelante eso y poder también ayudar a los demás miembros de su familia, porque una familia con autismo es una familia que vive con un mayor estrés que otra familia. Ahora, supone que otra función de la familia es dirigir el desarrollo personal hacia la independencia, pero muchas crianzas, muchos niños con autismo y niñas con autismo van a ser dependientes la vida entera. Entonces ahí es una autonomía relativa y por último, lo que nosotros siempre le decimos a la familia, ¿tú quieres un compañero o tú quieres una mochila? O sea, ¿tú quieres cargar con tu hijo o tú quieres que tu hijo te acompañe en la mayoría de las cosas que él pueda? Ahora, formar un compañero involucra trabajo, involucra esfuerzo. Si tú no te esfuerzas, tú vas a tener una mochila que cada año te va a pesar más, porque los hijos crecen y tú envejeces. Entonces, también tenemos que hacer entender a la familia que tenemos esas funciones psicológicas a cumplir. También tenemos que canalizar la energía, manipular los impulsos, la violencia, el autoritarismo. O sea, nosotros tenemos que ir descubriendo formas de no ser tan impositivos con nuestro hijo con autismo, no subvalorar a nuestro hijo con autismo y intentar de alguna forma disminuir también los comportamientos negativos de él. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra función socializadora. Y proteger a nuestros miembros y prepararlos para la independencia a través de la educación y el respeto. Entonces, la lucha que tenemos los padres de niños con autismo también tiene que ver mucho con la inclusión. Entonces, no va a haber inclusión si terapeutas, profesores no están en común acuerdo, no comprenden la problemática de la familia. Y no existe la inclusión, existe una inclusión para cada grupo, existe una inclusión para cada comuna. La inclusión no va a funcionar lo mismo en Guadalajara que en Chiapas, que no sé, pues en Barranquilla, que en Buenos Aires. Es diferente y tenemos que entender eso porque las familias son diferentes. Entonces vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a seguir después con la segunda parte de esta unidad.